Entonces solamente... Hola, profe. Ok, bueno, ustedes recibieron ya el material de la universidad, ¿En el aula virtual? de la plataforma, lo que yo Sí. les había enviado. Sí. Bueno, en esa damos inicio entonces y vamos a hacer una recapitulación rápida de todo, de tal manera para ver un poco cómo estamos y continuamos con lo que viene detrás. ¿Te parece? Dale. Sin problema, sin problema. Estamos grabando ya. Bueno, Grabando. en esta sesión vamos a ver una serie de cuestiones dando continuidad a lo que ya vimos en la primera clase presencial. Vamos a ver los tipos de turbina, la potencia, cómo se calcula la potencia de la turbina hidráulica principalmente, porque todo lo que vimos en la primera parte se refería a centrales hidroeléctricas. ¿Estamos? Bueno, básicamente la central hidroeléctrica habíamos visto que se clasificaba de acuerdo a la altura de los saltos de agua. O sea, depende de la altura de saltos. Y se clasifican de acuerdo a esa altura, como ustedes tienen ahí en su poder. Y vamos a ver una escala donde, o sea, un cuadro donde nos muestra la altura de salto para seleccionar el tipo de turbina más adecuada. Cuando nosotros tenemos ciertos datos, por ejemplo, como caudal, la altura, etcétera. ¿Estamos? Bueno, de acuerdo a la altura de salto, entonces nosotros tenemos tres tipos de clasificaciones, que son las centrales hidráulicas de alta presión con turbinas del tipo Pelton. Las centrales hidráulicas de media presión con turbinas del tipo Francis. Y las centrales hidráulicas de baja presión con turbinas del tipo Kaplan. Habíamos dicho que la central hidroeléctrica que nosotros contamos en el país, como Itaipú Nacional, la central Acaral, cuentan turbinas del tipo Francis. Y las centrales hidráulicas de baja presión, que son del tipo de turbina Kaplan, contamos en la central de Yacyretá. Son centrales de baja presión. Además, de acuerdo al tipo de operación de las centrales, estos se clasifican a su vez en centrales de base, de pico, de emergencia, de respaldo. Las centrales de base son aquellas centrales hidroeléctricas que cuentan suficiente agua embalsada, entonces trabaja largo periodo de tiempo. En cambio, las centrales de pico, que puede ser hidroeléctrico, ya que estamos hablando de hidroeléctrico, entonces cuentan con poca cantidad de agua represada, entonces se trabaja solamente para cubrir las horas pico. Normalmente trabaja entre 3 a 4 horas de operación continua. Una vez que estas centrales de pico también se caracteriza por lo que cuenta dos reservatorios de agua. El reservatorio principal, o sea, la represa principal, y la represa que sirve de reserva, que acumula el agua turbinada durante la operación de la turbina. Cuando esta central de pico para, entonces la hora de menor demanda para estas centrales. ¿Por qué? Porque nos cuenta mucha agua. En ese caso, el agua que fue turbinado se repone en la represa principal a través de bombas, o en algunos casos la hidroeléctrica cuenta también, si cuenta con turbobomba, entonces utilizan las turbinas como bombas. Pero es más complicado entonces
normalmente cuentan con bomba de gran caudal. En el caso de las centrales de emergencia, estos operan para los sistemas interconectados. En el caso de que se tenga que hacer mantenimiento en una central, entonces la central de emergencia cubre esa central que no cuenta con reserva. En los sistemas interconectados de centrales, normalmente la central de mayor potencia cuenta con turbogeneradores de respaldo, entonces cubre la deficiencia de las otras centrales. Las centrales o sea, eso se refiere a las centrales de respaldo. Y en el caso de la emergencia, solamente se utiliza para casos de, por ejemplo, corte de línea de transmisión, y normalmente son centrales de térmicos que puede estar equipado con turbogeneradores de pequeña potencia, turbogeneradores de gas de pequeña potencia instalado en un tracto camión y se le traslada hasta el lugar donde se necesita y se conecta con la red que está en buenas condiciones. En otro caso también se utilizan los centrales diésel generador. Hoy por hoy, ustedes saben que prácticamente en todas las industrias cuentan con generadores de emergencia accionados por motores diésel. Otro tipo de clasificación que tenemos son las, de acuerdo al tipo de energía que utilizan para el accionamiento de las máquinas motrices. Entonces estamos hablando de las centrales hidráulicas que funcionan, cuya máquina motriz es la turbina hidráulica. Ya vimos las clasificaciones. A su vez, estas centrales hidráulicas pueden ser a pelo de agua, centrales de pasada o centrales de derivación. La de pelo de agua son aquellas, por ejemplo, como la central de Itaipú, en donde toda el agua que viene de la parte del lago se turbina, ¿verdad? En el caso de la de pasada, tenemos la central de Yacinetán, que está en el cauce del río Paraná. Entonces todo el caudal de agua también pasa directamente por las turbinas, de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? También este tipo de centrales, la de pasada de gran potencia, como la de Yacinetá, también está dentro de la clasificación de las centrales a pelo de agua. Y la central de derivación son aquellas que, por ejemplo, como la de Acaral, que aprovechan el agua acumulada en los ríos Acaral y también Mondal. Y eso se deriva hasta la central a la central hidroeléctrica, y el agua turbinada se deposita en el río Paraná. Se larga directamente en el río Paraná. Por esa razón se le llama de derivación. Después contamos también con las centrales térmicas, que es otro tipo de energía. Y dentro de este tipo de centrales contamos con las centrales térmicas convencionales y las no convencionales. Dentro de la clasificación de centrales térmicas convencionales encontramos las turbinas de gas, las centrales que accionadas por turbina de gas, centrales con turbina de vapor, y también las centrales de ciclo combinado. Dentro también de esta central convencional también encontramos las centrales diésel, o sea, cuya máquina motriz son motores diésel de gran potencia. Dentro de la clasificación de las térmicas no convencionales encontramos las centrales nucleares.
no hablamos mucho de eso porque no forma parte de nuestro estudio. Pero también tiene su clasificación de acuerdo al tipo de reactor que está instalado en esas centrales. Otro tipo de centrales que tenemos, pero normalmente son de pequeña potencia, son las centrales eólicas que utilizan los aerogeneradores, o sea, los accionados por la velocidad de los vientos. Tenemos también las centrales solares a través de los paneles solares, aprovechar los paneles solares para generar energía eléctrica, y eso se puede transformar otra vez dependiendo otra vez del tipo de uso, o sea, tiene varios tipos de uso. Se puede utilizar para generación propiamente o, por ejemplo, para otro tipo de energía. Después tenemos las centrales geotérmicas. Este tipo de centrales aprovecha el vapor de agua que se encuentra en el subsuelo, normalmente a grandes profundidades. Este tipo de centrales normalmente se encuentra en una parte de Europa que son en la parte de Islandia, pero no abunda mucho. Las centrales mareomotrices que aprovechan las mareas. Como ejemplo, ustedes vieron ahí, ¿qué pasó ahí? En las centrales mareomotrices tenemos una central bastante grande en Francia, que es la central mareomotriz llamado Rance. Bueno, acá vamos a hablar de otro tópico que son cómo se calcula la potencia de las turbinas hidráulicas. No vamos a ver las térmicas en este caso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hidroeléctrico. Básicamente, para calcular la potencia teórica de los saltos de agua, necesitamos conocer el caudal y la altura de instalación de la central. ¿Por qué expresamos en caballo de vapor? Próximamente en los ítems siguientes vamos a determinar por qué. Entonces, en esta fórmula tenemos que Q es igual al caudal normalmente en litros, o también puede expresarse litros por segundo, o metros cúbicos por segundo. La altura, H es la altura neta del salto de agua. ¿Por qué? Porque existen otro tipo de alturas. Como ustedes vieron en hidráulica, la altura neta es la diferencia de una serie de pérdidas que se calcula a modo de altura. Entonces, la diferencia de la altura del salto bruto nos queda, restando toda esa altura de pérdida, nos queda la altura neta que aprovecha la máquina motriz. El caudal muchas veces se expresa en metros cúbicos por practicidad en nuestro caso, y vemos que un metro cúbico de agua es igual a 1000 litros de agua, 1000 litros. Entonces, en la fórmula siguiente ya tenemos que la potencia teórica se expresa en 1000, el producto de 1000 por el caudal por la altura, dividido 75 para obtener en caballo de vapor. Por otro lado, si consideramos el rendimiento de las turbinas, vamos a obtener la potencia útil en el eje, y vale lo siguiente. En la fórmula anterior se le multiplica por el rendimiento global o rendimiento total, que incluye el rendimiento de la turbina hidráulica por el rendimiento del generador. Acá les agregué también las relaciones que normalmente vamos a estar necesitando en los cálculos. Por ejemplo, 1,36 caballos de vapor igual a 1 kilovatios. Un caballo de vapor igual a 75 kilogramos metro sobre segundo. Y 1 kilocaloría igual a 4,27 kilogramos metro. O sea, el trabajo es kilográmetro.
Entonces, seguidamente tenemos la velocidad de las turbinas hidráulicas. ¿Cómo se calcula? Normalmente la velocidad de las turbinas hidráulicas son de baja rotación, oscila entre 75 hasta 600 RPM. Y normalmente las velocidades menores corresponden a las turbinas Pelton y la más elevada a las turbinas Kaplan. Entonces acá tenemos seguidamente la fórmula del cómo obtener la velocidad. Ustedes ya saben esto de máquina eléctrica. 120 por el producto de la frecuencia dividido el periodo y nos dan RPM. Entonces, en este caso tenemos 120 por la frecuencia, por el número de polos. Y en la siguiente fórmula tenemos 60 por la frecuencia dividido número de par de polos. Atención acá cuando hacemos los cálculos. Si les da pares de polos, entonces considerar 60 por la frecuencia dividido el número de par de polos. En el caso que le den número de polos, hay que considerar 120 por la frecuencia por el número de polos y eso nos dan RPM. También necesitamos conocer la velocidad específica de la turbina. Eso tenemos que hacer también, tenemos que calcular también. Y la velocidad a la que trabajaría una turbina exactamente homóloga, que tiene la misma forma constructiva, desarrollando una potencia de 1 caballo de vapor bajo un salto de agua de 1 metro. Acá lo que nosotros estamos, lo que quiere decir esta definición es, se tiene que comparar con estos cálculos con una turbina que se llama la turbina unidad. Toda turbina hidráulica se construye, se hace esta experimentación de tal manera a obtener los datos en el laboratorio para ver cómo se va a comportar las futuras turbinas en las condiciones reales. Entonces acá tenemos en eso es la velocidad específica, que va a ser la velocidad que calculamos anteriormente por la potencia de la turbina en caballos de vapor elevado a la 1 medio, dividido la altura neta elevada a la 5 cuartos. Esto nos da en RPM. Entonces, de esta fórmula tenemos que en la velocidad específica se incluye la velocidad de la turbina en RPM, que calculamos anteriormente, la potencia de la turbina en caballo de vapor y la altura del salto en metros. Bueno, acá tenemos un ejemplo en donde tenemos un salto de agua de 150 metros con un caudal de 50 metros cúbicos por segundo y cuenta con un generador eléctrico de 50 Hz, 20 polos, y en este caso la turbina está directamente acoplada al generador, por lo tanto gira a la misma velocidad. Entonces, para elegir la turbina más adecuada para una central, nosotros vamos normalmente con una turbina, no encontramos la turbina adecuada. A lo mejor con 2 encontramos o no encontramos, pasamos la siguiente, no encontramos o encontramos y en la siguiente. Entonces, acá en este problema nos pide para 4 grupos turbinas generador. Entonces, ¿cómo se hacen los cálculos? Inicialmente nosotros tenemos que calcular primeramente la potencia de la turbina, o sea, la potencia de la central con los datos que tenemos. Entonces, en esa fórmula de potencia teórica introducimos 1000 multiplicado por 150, que es la altura del salto, por el caudal, y dividido 75. Eso nos da en caballo de vapor.
¿Cómo calculamos la velocidad que va a tener la turbina generador? Como tiene 20 polos, entonces el generador tiene que trabajar en un sistema eléctrico que está generando a 50 Hz. Por lo tanto, esa frecuencia ya tiene que ser fijo. Y el número de polos también se mantiene fijo. Solamente lo que vamos a variar en este caso, en particular, si no encontramos la turbina más adecuada para este ejercicio, para el siguiente, calculamos la velocidad, primero la potencia, la velocidad de la turbina y la velocidad específica. Con estos datos vamos a entrar en una tabla donde les voy a mostrar acá, en donde nos muestra el tipo de turbina más adecuado en función de la rotación específica. En este cuadro encontramos la rotación específica en RPM, el tipo de turbina, la altura del salto en metros. Nosotros tenemos la altura neta del salto en metros. Eso nos va a dar como dato. Nosotros vamos a calcular la potencia de la turbina. De la potencia de la turbina vamos a estar calculando también la velocidad. Si tenemos frecuencia, vamos a poder calcular la velocidad de la turbina. Obteniendo entonces, teniendo ya como dato la potencia, la altura neta del salto, vamos a entrar, ¿sí? Vamos a entrar en la columna donde, no hagan eso por favor. Entramos entonces, buscamos, o sea, comparamos los datos que vamos a obtener, que obtenemos del resultado de las ecuaciones. Por ejemplo, si tenemos 150, que es el dato del problema, que es la altura del salto, entonces nosotros tomamos este valor entre 200, de 100 a 200 tiene que variar la altura neta del salto de agua. En ese caso, entonces, de acuerdo a la velocidad específica que nosotros vamos a calcular, vamos a obtener el tipo de turbina más adecuada. Discúlpeme. ¿Quién habla? Continuamos. Entonces, con estos datos, si nosotros tenemos considerando la altura del salto con estos valores y cae dentro de este intervalo, entonces vamos a seleccionar una turbina del tipo Francis. Hola, si me escuchan, la consulta es lo siguiente. ¿Se entendió la aplicación de esa fórmula? Sí, profe. Sí, se entendió. ¿Se entendió? Sí, señor. Bueno, entonces con ustedes tienen que trabajar con esta tabla. ¿Ok? Esta tabla. Entonces, deben considerar, primeramente tienen que mirar, lo primero que tienen que mirar es la altura neta del salto. Porque les puede dar también la altura bruta. En hidráulica ustedes vieron todos esos datos. Entonces, si le da la altura bruta y la altura neta, o la altura bruta y todas las pérdidas, entonces la diferencia les va a dar la altura neta del salto. Pero normalmente, para fines prácticos, para fines didácticos, normalmente se da la altura neta del salto directamente. Y para fines prácticos de información, entonces se da también la altura
la altura bruta. Borges, ¿qué pasa? Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es calcular la velocidad específica cuando está próximo a estos valores. Entonces tenemos que ver si se encuadra dentro de esta tolerancia. Entonces seleccionamos la turbina del tipo Francis lenta. ¿Ok? Bueno, acá tienen la bibliografía para esta lección. También les quiero mostrar esta curva, cómo se comporta. Como ustedes ven acá, las turbinas Pelton son turbinas que trabajan a grandes alturas. Entonces ustedes tienen altura del salto en metros y acá tienen la velocidad específica en revoluciones por minuto. Y de acuerdo a la altura del salto y la velocidad específica, nosotros podemos seleccionar la turbina más adecuada. Ustedes ven que las turbinas Kaplan, por ejemplo, tiene varias, tiene otra vez varias divisiones, o sea, varias clasificaciones, como también las turbinas del tipo Francis, como también las turbinas del tipo Pelton. Solamente acá tenemos que tener en cuenta que las turbinas del tipo Pelton, en vez de tener los rodetes tipo similares a la Francis o Kaplan, cuenta con inyectores. Entonces, esos inyectores va a depender otra vez de la potencia para tener 1, 2, 3, 4, dependiendo la cantidad de inyectores que nos diga esta tabla. Ustedes ven acá, por ejemplo, de acuerdo a la altura de los saltos, ustedes ven acá las turbinas Pelton, tenemos con 4 inyectores, por ejemplo, de 100 a 400 metros, tenemos con 4 inyectores, con 2 inyectores, de 800 a 400 puede ser, dependiendo otra vez de la velocidad específica. Entonces tenemos con 2, 1 o de acuerdo al tipo de inyectores. Por otro lado, yo no sé si ustedes vieron el tipo de, o sea, las turbinas hidráulicas. Quiero saber, entonces, si no dieron para mostrarle algo sobre turbina hidráulica y por lo menos para conocer, ¿verdad? Hola, ¿me están escuchando? Podemos repasar de vuelta, profe, ese, sin problema. Estamos escuchando. Bueno, Sí, profe. entonces Sí, podríamos entonces dar otra sesión y hacemos esa presentación de básicamente los tipos de turbinas. Ok, está bien. ¿Estamos? Entonces, ¿se entendió ese ejemplo que le... Sí, está, profe, está. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Le escucho. Sí. Le escucho. Ustedes van a tener una tarea justamente con 2 ejercicios que van a elevar a la plataforma. Ustedes ya saben cómo se maneja la plataforma. ¿Me escuchan? La plataforma que ustedes manejan. Sí. Entonces, en esa plataforma, traten de no escribir la pantalla, por favor. Profe, consulta. En la plataforma de Uninorte, ustedes van a elevar esa tarea como actividad, ¿ok? Profe. Entonces van a tener dos problemas y cualquier cosa, entonces tienen la posibilidad de consultar a través de este medio o por teléfono. ¿Les parece? Sí, profe. Profe, Bueno. consulta. Sí. Creo que hay alguien que está escribiendo en las presentaciones y creo que hay uno que no corresponde a que esté en esta videoconferencia. ¿En serio? ¿Quién es Arturo Ortiz? La verdad que justamente por eso le estoy diciendo que... Yo particularmente, profesor, no le conozco por el nombre. Puede ser que hayan puesto nomás, pero no creo que ninguno de los compañeros esté agarrando y escribiendo en las presentaciones cada rato.
Justamente por eso le dije para que no escribieran. Hay alguien que entró nomás, profe, no sabemos quién es. Ah, Bueno, pero entonces, no importa, lo importante es que se entendió la clase y ok. hay que subir a la plataforma o se te envía por correo o No, a la plataforma se eleva tarea. el ejercitario, ¿verdad? Claro, y una vez culminado, Y eso se va a ir sumando. Ustedes tienen trabajo práctico, entonces ya. va a ir teniendo Va- puntos eso, ¿verdad? Además de va- de los trabajos de foro que podemos usar, que podemos utilizar como consulta, ¿verdad? Vamos a Vamos a ir estar, imprimiendo entonces eso, profe. señor, Vamos a ir imprimiendo entonces. sí, señor, ustedes van a levantar eso. Normalmente se hacen hoja de A4 y se envía eso a la plataforma. Dale, perfecto. ¿Ok? O sea que en la plataforma hay la opción de entregar la tarea, bro. Entregar tarea, o sea, alzar tarea, Ah, va a tener fecha, por ejemplo, en el transcurso de la semana, ¿verdad? De tal fecha a entiendo. tal fecha, ¿verdad? Para poder alzar. ¿Se Ok, entiende eso? Sí, entendido. profe. Ese puede ser a Bueno, mano, ¿verdad? ¿cómo? A mano puede entregarse eso, o tiene que ser por computadora. Normalmente en computadora se hace. No, me refiero Luego a ustedes ya son prácticamente ingenieros, entonces tienen que ya ir practicando pues, la presentación de actividades y proyectos. Todos ya tienen que practicar ya a base de computadora. ¿Por qué razón? Porque mañana nomás ya van a hacer trabajo de investigación para la tesis y ya no van a hacer a mano. ¿Les parece? Sí, sí. ¿Estamos? Entendido. Bueno, vamos a dar un pequeño corte entonces y ¿qué le parece si tenemos un break de 5 minutos o 10 minutos? ¿Qué le parece? Permiso, 5 minutos ¿Sí? en tanto se inicia la otra sala. 5 minutos. Sí, señor. ¿Estamos? ¿Escucharon, Ok. chicos? Ok, Bueno, Ya entonces ellos, señor, ya ellos tienen la invitación para la siguiente sesión. estamos. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión. ¿Les parece? Excelente. Ok, nos vemos. Preparen sus consultas con respecto a aquello que no quedó claro porque algunos levantaron la mano anteriormente, ¿sí? Una última consulta. ¿Sí? Sí, profe, la clase se grabó para que después pongamos tener nosotros. Sí, está está siendo grabando. grabada. Ok, porque los compañeros, algunos que no pudieron participar de ahora, están consultando eso, pues. Ya, y ustedes también, ustedes no grabaron. O sea, el que tiene que Porque otros grupos grabar, suelen grabar, pues por eso que le pregunto. No, El deja, o administrador. sea, vos yo tenés estoy que hacer. grabando también. Entonces, si vos grabás, compartir más juego. Sí. Federico, ¿vos grabaste? No, Marcelo Duarte. A Marcelo, dígalo. Sí, sí, sí. Ok, Se va a la reunión. Nos vemos Dale, enseguida. nos vemos Quedó entonces. gracias. grabado, chicos, no se preocupen. Dale, Vale, gracias. señora. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.